Dios me les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo para compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de Santa Rosa de Lima. Vamos a pedirle a Santa Rosa de Lima que interceda por nosotros, por todo lo que estamos viviendo en este momento. Si gusta expresarle lo que usted necesita, puede hacerlo para que ella lleve esta petición a la presencia de nuestro Dios. Tenga confianza en pedirle a nuestros hermanos que ellos con gusto van a alcanzarnos lo que sea mejor para nuestra salvación. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Inocencio IX dijo de esta santa un elogio admirable. Probablemente no había en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con sus oraciones y sus mortificaciones, lo cual es mucho decir. Nació en Lima, Perú, en el año 1586, año de la aparición de la Virgen de Chiquinquirá. Fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. En el bautismo le pusieron el nombre de Isabel, pero luego la mamá, al ver que al paso de los años su rostro se volvía sonrosado y hermoso como una rosa, empezó a llamarla con el nombre de Rosa, y el señor obispo, al darle la confirmación, le puso definitivamente ese nombre, con el cual es conocida ahora en todo el mundo. Desde pequeñita, Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día, rezando ante una imagen de la Virgen María, le pareció que el niño Jesús le decía: Rosa, conságrame a mí todo tu amor, y en adelante se propuso no vivir sino para amar a Jesucristo. Y al oír a su hermano que si muchos hombres se enamoraban perdidamente era por la atracción de una larga cabellera o de una piel muy hermosa, se cortó el cabello y se propuso llevar el rostro cubierto con un velo para no ser motivo de tentaciones para nadie. Quería dedicarse únicamente a amar a Jesucristo. Un joven de alta clase social se enamoró de Rosa y quería casarse con ella. Sus padres estaban muy entusiasmados porque ellos eran muy pobres y este matrimonio daría a la joven un porvenir brillante. Pero ella, aunque hubo serios disgustos en la familia, les declaró que se había propuesto que su amor sería totalmente para Dios y que renunciaba por completo a todo matrimonio, por brillante que fuera. Se propuso irse de monja agustina, pero el día en que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no, sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada. Llamó a su hermano a que le ayudara a levantarse, pero él tampoco fue capaz de moverla de allí. Entonces se dio cuenta de que la voluntad de Dios era otra y le dijo a Nuestra Señora: oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de esta idea. Tan pronto pronunció estas palabras, ya quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente. Seguía pidiéndole a Dios que le indicara a qué asociación religiosa debería ingresar, y de pronto empezó a llegar junto a ella cada día una mariposa de blanco y negro y revoloteaba junto a sus ojos. Con esto le pareció entender que debía buscar una asociación que tuviera un hábito de blanco y negro, y descubrió que eran las terciarias dominicas, unas mujeres que se vestían con una túnica blanca y un manto negro, y llevaban una vida como de religiosas, pero vivían en sus propias casas, y pidió ser admitida, y la aceptaron. Entonces vino a saber que la más famosa terciaria dominica
fue Santa Catalina de Siena y se propuso estudiar su vida e imitarla en todo, y lo logró de manera admirable. Se fabricó la túnica blanca y el manto negro y el velo también negro para la cabeza, y así empezó a asistir a las reuniones religiosas del templo. Pero sucedió que la gente, admirada de su comportamiento, empezó a señalarla y a llamarla la santa. Entonces ella, que sabía que nada es tan peligroso como la vanidad, el orgullo y el deseo de aparecer, se fabricó una pequeña habitación en el solar de la casa donde vivía, y allí se dedicó a practicar por varias horas del día y de la noche sus meditaciones y sus penitencias y sus muchas oraciones. Allí pasará el resto de su vida y solamente saldrá para ir a misa o a socorrer a algún enfermo. Su padre fracasó en el negocio de una mina y la familia quedó en gran pobreza. Entonces Rosa se dedicó durante varias horas de cada día a cultivar un huerto en el solar de la casa, y durante varias horas de la noche a hacer costuras para ayudar a los gastos del hogar. El demonio la atacaba de muy diversas maneras, y las tentaciones impuras la hacían sufrir enormemente. Además le llegaban épocas de terribles sequedades espirituales, en las cuales todo lo que fuera oración, meditación o penitencia le producía horror y asco, y fuera de eso la gente se burlaba de su comportamiento, y los mismos familiares la consideraban equivocada en su modo de vivir. Alguna vez le protestó amorosamente a Jesucristo por todo esto, diciéndole: Señor, ¿y a dónde te vas cuando me dejas sola en estas terribles tempestades? Y oyó que Jesús le decía: yo no me he ido lejos, estaba en tu espíritu dirigiendo todo para que la barquilla de tu alma no sucumbiera en medio de la tempestad. Es difícil encontrar en América otro caso de mujer que haya hecho mayores penitencias. No las vamos a descubrir todas aquí, porque son muchas. De ellas son para imitar, pero sí tenemos que decir que lo primero que se propuso mortificar fue su orgullo, su amor propio, su deseo de aparecer y de ser admirada y conocida. Y en ella, como en todas las cenicientas del mundo, se ha cumplido lo que dijo Jesús: quienes se humillan serán enaltecidos. Una segunda penitencia de Rosa de Lima fue la de los alimentos. Su ayuno era casi continuo y sus abstinencias de carne eran perpetuas. Comía lo mínimo necesario para no desfallecer de debilidad, y aun en los días de mayores calores no tomaba bebidas refrescantes de ninguna clase, y aunque algunas veces la sed la atormentaba, le bastaba mirar al crucificado y recordar la sed de Jesucristo en la cruz para tener valor y seguir aguantando su sed por amor a Dios. Dormía sobre unas duras tablas, con un palo por almohada. Alguna vez que le empezaban a llegar deseos de cambiar sus tablas por un colchón y una almohada, miró al crucificado y le pareció que Jesús le decía: mi cruz era mucho más cruel que todo esto. Y desde ese día nunca más volvió a pensar en buscar un lecho más cómodo. Distintas enfermedades la atacaron por mucho tiempo. Cuando algunas personas la criticaban por sus demasiadas penitencias, le respondía: si ustedes supieran lo hermoso que es un alma sin pecado, estarían dispuestos a sufrir cualquier martirio con tal de mantener el alma en gracia de Dios. Y ella sí que lo sufrió. En sus últimos meses exclamaba: nunca pensé que una persona tuviera que sufrir tanto como lo que yo estoy sufriendo, pero Jesucristo me concede valor para soportarlo todo. Los últimos años vivía continuamente en un ambiente de oración mística, con la mente ya casi más allá en el cielo que en la tierra.
su oración, sacrificios y penitencias conseguía numerosas conversiones de pecadores y aumento de fervor en muchas religiosas y sacerdotes. En la ciudad de Lima ya había una convicción en general de que esta muchacha era una verdadera santa. Desde el año 1614 y cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé el 24 de agosto, y explica el porqué de este comportamiento. Es que en una fiesta de San Bartolomé iré a estar cerca de mi Redentor Jesucristo. Y así sucedió el 24 de agosto del año 1617. Después de terrible y dolorosa agonía expiró con la alegría de irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador. Tenía 31 años. Y a esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima. La primera cuadra llevaron su ataúd los misioneros de la catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo. La segunda cuadra lo llevaron los senadores, como lo hacían cuando moría un virrey. Y la tercera cuadra lo llevaron los religiosos de las comunidades para demostrarles su gran veneración. El entierro hubo que dejarlo para más tarde, porque inmensas multitudes querían visitar su cadáver y filas interminables de fieles pasaban con devota veneración frente a él. Después la sepultaron en una de las paredes del templo. Los milagros empezaron a suceder en favor de los que invocaban la intercesión de Rosa, y el sumo pontífice la declaró santa y la proclamó patrona de América Latina. Rosa de Lima, la más bella rosa que ha producido nuestro continente, no dejes un solo día de rezar a tu gran amigo Jesucristo por este continente americano tan supremamente necesitado de las bendiciones de Dios. Por un poco de sufrimiento en la tierra nos conseguimos una gran gloria en el cielo. Esta es la historia de esta santa, una mujer muy joven que murió, pero que desde muy pequeña empezó a amar a Dios y consagró su vida solamente a Dios, aunque le salieron matrimonios que le podían dar una vida de rica, una vida llena de placeres. Ella rechazó todo esto por amor a nuestro Dios. Los santos hermanos eran así. Amaban tanto a Dios que para ellos lo más importante era amarlo a Él. Fíjese bien, esta santa, hermanos, llegó a exclamar que ella nunca pensó que alguien en la tierra sufría tanto como ella. A veces nos imaginamos que las personas que hacen el bien no tienen por qué sufrir. Pensamos así, pero no es así, hermanos. Los santos todos sufrieron terriblemente. Esta mujer, con toda su santidad, tuvo una terrible agonía, imagínese. Y era una santa que siempre dedicó su vida a Dios, toda su vida, y murió de esta manera. Nuestro Dios permitía en ellos todo esto, hermanos, para dejarnos un ejemplo de cómo debemos seguir a nuestro Dios, cómo debemos caminar con un corazón abierto, dispuesto a lo que sea. Esta santa decía que Jesús le daba la fuerza para soportar todo lo que tuviera que soportar. Y lo mismo nuestro Dios, hermanos, nos da la fuerza para soportar lo que estamos sufriendo. Todos llevamos algo cargando, todos. No hay un alma desocupada, todos llevamos algo que nos aflige. Lo importante es saber quién carga con nosotros este problema, quién nos va a sacar adelante. Es el mismo Dios que nos va a dar su gracia. Como dice aquí al final, por un poco de sufrimiento nos espera una gloria. Solo en el cielo sabremos lo que causó el sufrimiento aquí en la tierra. Si lo vivimos pacientemente, su familia también no la comprendía, como a muchos de nosotros. Imitemos la vida de nuestros santos y seamos dóciles como ellos a la voluntad de nuestro Dios. Pidámosles a ellos que
intercedan para que nosotros tengamos un amor grande y un deseo de ser santos. Ahí está el problema, que no queremos ser santos porque nos da miedo todo lo que sufrieron los santos. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden todo su camino donde quiera que se encuentren. Bendiciones.